En esta diapositiva analizamos las mutaciones, cambios permanentes en la secuencia de ADN que pueden tener consecuencias neutras, beneficiosas o incluso patológicas. En la parte izquierda, las mutaciones se clasifican según distintos criterios. Según el tipo de célula, pueden ser terminales, que se heredan a la descendencia, o somáticas, que afectan solo al individuo y suelen relacionarse con el cáncer. Según su magnitud, pueden incluir grandes alteraciones cromosómicas, mutaciones dinámicas de secuencias repetidas o mutaciones puntuales o pequeñas. También se clasifican según el mecanismo de origen. Las mutaciones endógenas ocurren espontáneamente por errores en la replicación, ¿no? Las mutaciones exógenas, por otro lado, son inducidas por agentes mutágenos, como por ejemplo la radiación UV, que produce daño en el ADN y rupturas de la cadena, ¿no? Justamente a estos agentes exógenos también los estamos viendo en la parte superior, ¿no? Ahí estamos viendo la radiación, vemos también sustancias químicas como carcinógenos del tabaco o agentes alquilantes. También pueden ser agentes biológicos, como ciertos virus, ciertas bacterias, asociadas a cáncer, ¿no? La tasa basal de mutación es relativamente baja, ¿no? Aproximadamente 1.3 por 10 a la menos 8 mutaciones por par de bases por generación, pero puede aumentar frente al daño genético, ¿no? En la parte derecha se comparan dos conceptos importantes. Los polimorfismos fisiológicos, que son variantes normales frecuentes en la población, útiles en estudios genéticos, ¿no? Estos polimorfismos fisiológicos nacieron como mutaciones, ¿no? Son mutaciones solo que se presentan en más del 1% de la población, ¿no? Son útiles, como podemos repetir, para los estudios genéticos. En cambio, los polimorfismos patológicos se asocian con enfermedades, susceptibilidad genética o respuesta diferencial a los fármacos, ¿no? Estas son también mutaciones, solo que están asociadas a enfermedades. Las mutaciones son una fuente fundamental de variabilidad genética, pero también pueden alterar funciones celulares y contribuir al desarrollo de enfermedades. En la siguiente diapositiva podemos analizar los principales agentes mutágenos capaces de inducir el daño genético y favorecer el desarrollo del cáncer. Déjenme ubicar mi cursor en las imágenes y empezamos. Muy bien. En la parte superior izquierda vemos a los agentes mutágenos físicos. Acá nos estamos enfocando en la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta o los rayos UVP inducen a la formación de dímeros de pirimidina, ¿no? Que son los que están por acá. Eso se fue. Ahora sí, este es, ya. Entonces, como les decía, los rayos UVB, ¿ya? Cuando entran en contacto con células como por ejemplo células de la piel, pueden causar daño en el ADN como los dímeros de pirimidina, ¿no? Que básicamente es una alteración del apareamiento normal de bases durante la replicación. Normalmente estamos hablando, por ejemplo, de las timinas, ¿sí? Además, la exposición UV también puede generar ROS, ¿sí? Es decir, especies reactivas de oxígeno, responsables también de la oxidación de ciertas bases nitrogenadas, como por ejemplo la guanina, formando una guanina alterada, que es la 8-oxoguano, ¿no? Aunque la melanina normalmente protege, que es este pigmento que encontramos en la piel, protege absorbiendo la radiación UV, una exposición intensa a esta radiación puede participar también en reacciones fotoquímicas que generan ROS adicional, aumentando el daño oxidativo de la luz. En la parte superior derecha se muestran agentes mutágenos químicos, ¿no? Por ejemplo, que podemos encontrar en el humo del cigarrillo. Los carcinógenos del tabaco activan múltiples vías de señalización, rutas celulares asociadas con el cáncer. Por ejemplo, pueden activar vías como RAS, MAPK, PI3K, KT, que estimulan proliferación y supervivencia celular, ¿no? También pueden promover la activación de mediadores proinflamatorios, allí lo estamos viendo, como la prostaglandina, como los leucotrienos,
¿no? Que promueven una inflamación crónica. También pueden promover la generación de ROS y metabolitos reactivos que actúan como agentes mutágenos, especialmente a nivel de ciertos genes, ¿no? Eh, muy bien, todo esto entonces favorece una proliferación descontrolada, resistencia a apoptosis e inestabilidad química. En la parte inferior izquierda, ¿no? Observamos agentes mutágenos biológicos, ¿no? Este particularmente es un agente mutágeno biológico viral, ¿no? Como el virus del papiloma humano. Muy bien, las proteínas de este virus, como la E6 y la E7, inactivan, por eso ahí estamos viendo las señales inhibitorias, ¿no? Eh, Inactivan proteínas supresoras tumorales, como por ejemplo P53, como por ejemplo retinoblastoma, lo que favorece la transformación de estas células en células malignas. Recordemos que P53, RB son proteínas que participan en el control del ciclo celular. Si no hay un suficiente control, entonces hay una mayor proliferación sin ningún tipo de control de daño, ¿no? Muy bien, finalmente, también pueden verse afectadas, por ejemplo, para poder señalarlo mejor. Ya está. Pueden verse inactivados o afectadas la activación de macrófagos, ¿no? Debido a que estas mismas proteínas pueden inducir a una menor producción de citoquinas, ¿no? Pueden también disminuir la respuesta de las células T o el linfocitos T, ¿no? Incluso, y como ya habíamos mencionado, reducir la capacidad apoptótica del C. Por otro lado, en el lado derecho de la imagen, podemos ver el caso del Helicobacter pylori, que es una bacteria que induce la inflamación crónica y a la producción de especies reactivas de oxígeno de la siguiente manera. Vamos a darle un zoom. Ahí está. Ahí vemos a, ahí está. Ahí vemos a Helicobacter pylori, ¿no? Justamente a nivel del tejido gástrico, ¿no? Ahí la estamos viendo, colonizando. Pasa que cuando ella empieza a proliferar y a colonizar, induce a que nuestras células inmunológicas, como los macrófagos, algunos polimorfonucleares, empiecen a expresar o a activar a ciertas enzimas como la NADPH oxidasa, entre otras. Estas enzimas, como bien ya lo hemos visto en clases anteriores, pueden inducir a la producción de especies reactivas de oxígeno. Si bien estas especies reactivas son liberadas para dañar a la bacteria, una exposición prolongada a este tipo de infecciones puede provocar que estas especies reactivas empiecen a dañar el ADN humano, el ADN de la célula gástrica, ¿no? Lo que puede llevarnos al desarrollo del cáncer gástrico.